Como profesionales de la salud, promovemos la vacunación porque es la mejor manera de prevenir enfermedades o las formas graves de la enfermedad. Este año, para cuidar a nuestros pacientes en este contexto de pandemia, implementamos un turnero para ordenar el flujo de la vacunación y evitar la concentración de personas. Ingresa en pharmacity.com y en la parte de salud y farmacia, dirigite al turnero digital. Selecciona la provincia donde vas a hacer la aplicación de la vacuna. Selecciona el servicio de vacunación antigripal. Elegí tu farmacia más cercana, el día y la hora en donde vas a realizarte la aplicación. Y por último, completa tus datos personales o los datos del paciente que tomará el servicio. Una vez validado el turno, te va a llegar un mail de confirmación que tenés que presentar cuando vayas a realizarte la aplicación en el Pharmacity seleccionado, en el día y horario correspondientes. Hoy más que nunca, en Pharmacity estamos para cuidarte. Soy Roberto Debag y esto es Bienestar en Casa. Una propuesta de Pharmacity para estar conectados desde tu casa. Hoy les voy a hablar sobre la importancia que tienen las vacunas en época de pandemia y su relación entre las vacunas antigripales y COVID-19. La vacunación es una de las herramientas que mayor impactan en el bienestar de la salud física y emocional también de las personas. Piense en la vacunación como la herramienta para proveer salud. Sin ninguna duda, las vacunas han modificado las expectativas de vida de las personas. Se dice que una de las medidas más eficaces para proveer salud son las vacunas. Está el agua potable, luego están las vacunas y lejos luego están los antibióticos. Ahora, estas vacunas, ¿uno se imagina un mundo sin vacunas? No, yo no me imagino un mundo sin vacunas donde antes de las vacunas las expectativas de vida eran de 40 años y hoy la expectativa de vida en la mayoría de los países del mundo es más de 70 años. Esto es producto, sin ninguna duda, de muchas variables, pero una de las más importantes de las variables es la vacuna. Ahora, las vacunas ustedes saben también que van a poder controlar esta pandemia que estamos viviendo en 2020-2021. Pero también sabemos es que estamos entrando en una era pandémica. Hay universidades en el mundo que son afines a la teoría de que ha comenzado una era pandémica. Esto, que parece una noticia desagradable, tiene una luz en el camino para poder enfrentar a estas nuevas pandemias. Estas nuevas pandemias hay 3 aceleradores. De estos aceleradores, el primero sin ninguna duda tiene que ver con el tránsito de las personas en el mundo. El tránsito aéreo se ha incrementado desde el 2000 hasta ahora, pero fundamentalmente el incremento exponencial ha sido desde la última pandemia, es decir, desde el 2009 hasta ahora, hasta el 2021. Y este incremento fundamentalmente ha sido desde el mundo asiático. El mundo asiático ha mejorado su calidad de vida, por lo tanto genera mayor movimiento a través del turismo, pero también genera mayores economías. Y estas economías que son, por ejemplo, productoras de alimentos, que producen proteínas, por ejemplo, animal, mayor contacto en este mundo asiático de los animales con el humano. Ese es el primer acelerador, pero después existen otros aceleradores. El segundo acelerador está en que el planeta, las personas que vivimos en este planeta, han mejorado su condición de vida en las últimas décadas. Mejorar la condición de vida significa acceder a mejores alimentos. Y los mejores alimentos provienen de las proteínas. Las proteínas provienen del mundo animal o del mundo vegetal. Si es del mundo animal, aumenta la producción a través de los animales, de esta proteína, algunas veces no controlada, por lo tanto, mayor contacto del humano con animales, mayor probabilidad que los animales transmitan infecciones a los humanos. Y el tercer factor acelerador de esta era pandémica, esta era que entramos en futuras pandemias, tiene que ver con, por ejemplo, la deforestación.
el cambio climático, tanto el efecto del aire, del fuego y del agua, pero específicamente hay una fuerte relación entre la deforestación y las pandemias. Las pandemias, ¿por qué? Porque el humano, frente a la deforestación, va acercando en su urbanización hacia el mundo donde selváticamente o en el mundo natural viven los animales. Hay un ejemplo muy claro de esto. Lo que ha pasado en el 2018-2019 en Brasil, donde por ejemplo hubo brotes de infección por fiebre amarilla y nosotros siempre los infectólogos desde hace décadas sabíamos que cuando a 5 o 7 kilómetros de la selva, por ejemplo en Misiones o en Chaco, las personas lugareñas escuchaban que disminuía el aullido de los monos. Existen los monos que generan el aullido, que son los portadores de fiebre amarilla. Cuando estas regiones o estas poblaciones a 5 o 7 kilómetros escuchaban menos aullidos, era porque los monos estaban muriéndose de fiebre amarilla. ¿Y qué pasó en San Pablo con la cuestión relacionada con el brote de fiebre amarilla? Los monos fallecían y las personas los veían en las plazas. Es decir, el acercamiento de la urbanización estaba muy cerca de la foresta, de la selva. Esto es producto, por lo tanto, de la deforestación, y esto es producto también de las pandemias, porque el mundo animal puede transmitir sus infecciones a los humanos. Entonces, realmente esto que parece una mala noticia, pero que es una realidad de que hemos comenzado un mundo de una era pandémica, existen las vacunas. Ustedes habrán visto que hay en los últimos tiempos desarrollos de vacunas en mucho menos tiempo del que se desarrollaban. En 6 meses se crearon nuevas vacunas, se produjeron en otros pocos meses y hoy tenemos más de 1.000 millones de personas en el mundo que han sido vacunadas contra el COVID, y esas 1.000 personas que ya han recibido una primera dosis, son más de 1.000 millones de personas que han recibido una dosis, tienen una probabilidad reducida en más del 95% de morir por COVID. Pero esto ha sido en la historia, y esto ha sido en la historia porque las vacunas han impactado en las poblaciones. Pero también las pandemias, como ha pasado en el 2018, han generado muchas restricciones. Y estas restricciones, este lockdown que ha generado que las personas no se movilicen, por ejemplo, en Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud da un dato absolutamente impactante, que más del 50% se ha visto reducido el acceso de los niños y sus padres a los sistemas de salud para vacunación. También ha pasado que durante 6 meses no se han generado diagnósticos precoces de cáncer. Por lo tanto, los tardíos diagnósticos de cáncer producen mayores complicaciones o peores evoluciones en los pacientes tratados más tardíamente. Pero la vacunación que ha caído en Latinoamérica ha sido por 2 circunstancias. Una es que las cuarentenas y las restricciones han producido una reducción en la movilización de las personas y por lo tanto no acceso a los sistemas de salud. Pero la segunda es el miedo a contagiarse si llevaban sus niños a vacunarse. Por eso es una reflexión, una puesta al día de las vacunas en todo el ciclo de vida. Las vacunas en el embarazo, las vacunas en los primeros 2 años de vida, las vacunas en la edad escolar, los adolescentes y luego los adultos mayores. Este ciclo de vida requiere de vacunas para vivir con un mejor bienestar físico y también un bienestar mental. Pero los virus respiratorios, ¿cómo se mueven en el mundo? Bueno, se sabe que los virus respiratorios, ya históricamente el virus de influenza, el virus de la gripe, comienzan las infecciones también en el mundo asiático. Y luego se transmite hacia los países europeos, que comienzan en el hemisferio norte su temporada invernal, luego pasa a los Estados Unidos, Canadá, y luego pasado el año empiezan las temporadas de otoño e invierno en la región, es decir, en América Latina, América del Sur y en nuestro país. Pero es importante entonces conocer cómo circulan los virus y conocer si realmente tenemos que prevenir a las personas sobre otras enfermedades respiratorias. Bueno, hay muchas enfermedades respiratorias, pero si hay una
que se asemeja al COVID-19 es el virus de influenza. El virus de influenza tiene la misma presentación clínica. Se presenta con fiebre, con dolor de cuerpo, con decaimiento, con tos seca, irritativa y con poca rinorrea, es decir, con poca descarga nasal. Muy parecido al COVID. Ahora, si son parecidos, ¿pueden confundir? ¿Pueden generarse infecciones, coinfecciones? Sí, por eso es que cuando estamos en pandemia y estamos en esta pandemia por COVID-19, la importancia de prevenir la infección por influenza o por gripe. Esta infección que se asemeja a la infección por COVID tiene menos mortalidad, tiene menos transmisibilidad, pero es un efecto confundidor y produce miles de muertos en nuestro país año a año. Por eso la importancia de tener dos variables de importancia a la hora de la vacunación antigripal. Dos variantes de importancia para la vacunación antigripal. La primera es que es importante vacunarse porque uno, al no tener la infección por virus de influenza, lo que evita también es un efecto confundidor. Cuando yo tengo fiebre, dolor de cuerpo, decaimiento y estoy vacunado, cabe la probabilidad que no sea por gripe, que no sea por virus de influenza, y sí sea por COVID. Entonces, la importancia de sacar el efecto confundidor si estoy vacunado. Y segundo, la importancia de no tener la infección. Y sobre todo en los grupos poblacionales donde existe riesgo de tener complicaciones por influenza. Es absolutamente claro que los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los mayores de 65 años, las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas, crónicas, diabetes, todas son personas que al tener estas condiciones tienen la probabilidad de tener una complicación. ¿Qué complicación? Fundamentalmente tener una evolución desfavorable del virus de la gripe, muy parecido a los patrones que ocurren en épocas de virus de COVID-19, en pandemia. El virus de COVID también 19 afecta a estos grupos poblacionales y le produce mayor complicación, al igual que influenza. Por lo tanto, con una vacuna que ya ha demostrado en décadas y décadas que es eficaz y segura, la vacunación debe imponerse. Ahora, ¿cuáles son los grupos poblacionales y cuáles son las recomendaciones para la vacunación? Bueno, la vacunación antigripal se recomienda en mujeres embarazadas. Vuelvo a decir, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo, al igual que COVID, de tener complicaciones durante el embarazo, fundamentalmente en el segundo y tercer trimestre. Las enfermedades respiratorias en las mujeres embarazadas producen la probabilidad de parto prematuro y esta es una de las graves complicaciones. Por lo tanto, la vacunación antigripal reduce la probabilidad de complicaciones en la mujer embarazada. Entonces, mujeres embarazadas, niños pequeños entre 6 meses y 2 años tienen mayor probabilidad de hospitalización y de complicarse por virus de influenza. Otra de las recomendaciones es la vacunación en los mayores de 65 años. Mientras más edad se tiene, mayor probabilidad de complicación pulmonar. Pero también los enfermos que tienen patologías, enfermedades, comorbilidades, como hoy son conocidas, respiratorias previas, enfermedades pulmonares crónicas, pacientes con fibrosis quística, pacientes con asma, en todos sus grados de severidad, pacientes que tienen enfermedades cardíacas crónicas o que tienen enfermedades agudas cardíacas, los pacientes que tienen diabetes. Los pacientes que tienen diabetes son un capítulo especial, tanto para influenza como para COVID. Tienen mayor probabilidad de tener complicaciones, independientemente de que tengan controlada su diabetes. Por eso la importancia de la vacunación. También hay algunos pacientes que reciben aspirina en forma prolongada. Y si estas personas que reciben aspirina en forma prolongada tienen enfermedad por virus de influenza, tienen mayor probabilidad de desencadenar en otra enfermedad. Por lo tanto, también deben ser vacunados. Ahora, estas recomendaciones son recomendaciones muy puntuales para personas que tienen unas condiciones determinadas. Sí, es así, estas son las personas que prioritariamente deben vacunarse año a año. ¿Por qué digo prioritariamente? Porque las vacunas antigripales, las primeras dosis de vacunas, deben ser dirigidas para que estas personas
forma prioritaria estén protegidas. Y si están protegidas, tienen menor probabilidad de hacer infección rápidamente. Pero esto no quiere decir que las personas que no estén en estos grupos no deban vacunarse. En el mundo, en los países industrializados, la vacuna antigripal es universal. ¿Qué quiere decir universal? Todas las edades de la vida a partir de los 6 meses de vida. ¿Por qué? Porque mientras más personas estén vacunadas, más probabilidad de disminuir la transmisión de la infección. Y esto es bueno, pero es una infección que uno pueda tenerla y si es sano tiene menos complicaciones. Pero fíjense que si yo vacuno a un grupo poblacional importante, estoy reduciendo la enfermedad en el otro grupo poblacional que no se vacunen. Esto es así que si yo vacuno a los adultos mayores de 65 años, posiblemente reduzco la probabilidad de infección en el resto de las poblaciones. Y si vacuno a los niños, también tengo menor probabilidad de transmitirlo a las familias. Por lo tanto, la vacunación universal es lo que hoy por hoy debe ocurrir en todos los países del mundo y sobre todo en época pandémica. Mire, la pandemia, sin ninguna duda, el virus COVID-19 ha causado estragos en la humanidad, es decir, familias, millones de familias han perdido seres queridos. Pero también sabemos que están las nuevas vacunas de COVID, las vacunas que han producido un cambio absolutamente en la historia de la medicina. Hoy les cuento esto, les cuento que entramos en una era pandémica, que tenemos que estar con un bienestar en la salud física y emocional, que tenemos que tener una vida sana y que la vida sana, parte de esa vida sana es acceder a las vacunas. Las vacunas modifican la evolución de las personas, producen mayor salud. Pero además, en una era pandémica y con la probabilidad de tener pandemias más frecuentes, el hecho de lo que ha pasado con las vacunas de COVID, es decir, la revolución tecnológica que venía ocurriendo, esta cuarta revolución que venía ocurriendo en las últimas décadas, tuvo un impacto en el desarrollo de las vacunas. De las vacunas de COVID, sí, pero también en el desarrollo de las nuevas vacunas que va a haber en el futuro. Hoy la probabilidad de vida es determinada. Gracias a el agua potable, condiciones sanitarias, buena alimentación y las vacunas. Pero las vacunas que han aparecido ahora, por ejemplo las vacunas de ARN mensajero, vinieron para quedarse, vinieron para proveer salud. Pero no proveer salud evitando las infecciones, sino proveer salud porque van a ser parte de lo que seguramente en las próximas décadas ustedes o en los próximos años van a ver o van a saber de esto, que es las vacunas en la medicina de precisión. Es decir, las vacunas como tratamiento de enfermedades oncológicas, las vacunas como tratamiento de enfermedades crónicas que no son curables, pero que ahora van a ser curables a través de las vacunas de ARN. Por lo tanto, creo que mi mensaje en esta charla es que en épocas de pandemia y en no épocas de pandemia, las vacunas proveen salud. El acceso a las vacunas produce bienestar a la población y es un bien de todos. Hoy se piensa que las vacunas es un bien universal, es un bien que provee salud a la comunidad. Pero no podemos dejar de no cerrar esta charla con un mensaje. Estamos en época pandémica. Tenemos que seguir accediendo a la salud, tenemos que seguir haciendo nuestros controles, no puede caerse la probabilidad de acceder a los sistemas de salud y no hacerse diagnóstico precoz de cáncer con todos los estudios preventivos que tienen que hacerse las personas en los diferentes ciclos de vida. Pero también en época pandémica tenemos que estar vacunados, tenemos que mirar cuáles son y conocer adecuadamente cuáles son las medidas de prevención. No hay ninguna duda que las vacunas, al igual que el barbijo, al igual que el distanciamiento social, al igual que evitar eventos supercontagiadores en época de alta circulación del virus de COVID, nos va a proveer salud y por supuesto nos va a producir un bienestar en nuestra salud y de esa manera vamos a tener la probabilidad de vivir más, de estar junto a nuestros seres queridos y tener una vida feliz.